Bienvenidos a nuestro programa Mujeres Saber, programa realizado por la Unidad de Medios de Comunicación Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia. En el día de hoy tenemos como invitada a la profesora Diana Gómez, internacionalista, especialista en estudios asiáticos, quien nos acompañará para hablarnos de su trabajo académico, de sus investigaciones actuales y de su trayectoria académica. Bienvenidos. Diana Andrea Gómez es comunicadora social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Es magíster en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia y doctora en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la misma universidad. Actualmente se desempeña como profesora asociada del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales IEPRI en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Su especialidad es la geopolítica mundial y su área de investigación está en los estudios asiáticos. La ciencia política y las relaciones internacionales deberían estudiar y no ser ajenas a un tema que es de una enorme pertinencia como es el cambio climático. Per se, la academia debería tener un papel mucho más incisivo en la investigación frente al cambio climático. Lo que yo abordo es más el cambio climático desde la perspectiva de la geopolítica. Para eso quiero hacer tres consideraciones básicas. Uno, primero, es un tema que por su dimensión necesariamente debe ser interdisciplinar. Segundo, hay que pensar también que no estamos frente a el cambio climático como un fenómeno que da cuenta de algo que está allí, digamos, un proceso que se puede o no estudiar, sino que el asunto es real, es que estamos frente a una crisis climática y esto amerita una atención urgente. Por esa razón es imprescindible abordarla y ¿por qué desde la geopolítica? Porque la geopolítica nos permite entender el fenómeno no solamente como un fenómeno biológico, sino todo el impacto que tiene para la política. Es la relación territorio-poder, es también la manera de ver el cambio climático como una vinculación entre geografía y recursos, particularmente lo que son los recursos naturales y en específico los combustibles fósiles. Este es un tema que además es importante abordarlo desde el papel que tienen todos los estados, como no las potencias, que son los estados más poderosos en el orden internacional, y la pregunta allí a hacerse es ¿por qué no una potencia también debe considerarse como aquella que tiene la capacidad de responder frente a la crisis climática? El cambio climático y realmente la crisis climática tiene un gran componente que es el calentamiento global. Esto se ha venido estudiando desde hace varias décadas, pero hasta los últimos años es que viene a ser de público conocimiento. Por lo menos hace 120 años, el científico sueco Svante Arrhenius fue quien denunció la existencia de gases de efecto invernadero como aquellos gases excedentarios en la atmósfera que no alcanzan a ser absorbidos por la flora terrestre y acuática y generan, este exceso es absolutamente perjudicial para la vida humana. Y ese es, digamos, la gran problemática que está en el centro de lo que es la crisis climática. Otros académicos y científicos han investigado, Rachel Carson, sobre el impacto negativo de los pesticidas, grupos de científicos que desde el 65 en Estados Unidos denunciaron ante el gobierno de los Estados Unidos la existencia del calentamiento global. Y el asunto es que la fuente de ese calentamiento global es la producción y quema de combustibles fósiles, es decir, la actividad humana. Y está ahí, digamos, la gran causa de toda esta situación. ¿Qué ocurre? Esto nos da lugar a una cantidad de situaciones extremas y de gran complejidad para la supervivencia humana.
en efecto, estamos presenciando temperaturas muy extremas, entonces la tendencia a que haya sequías, por ende fenómenos de deforestación, desertificación relacionados con las sequías, y por el otro lado las inundaciones, está el deshielo de los casquetes polares, aumenta el nivel del mar en las costas de muchos de nuestros estados y regiones del mundo, entonces, que son costeras. ¿Qué ocurre? Las consecuencias son de una gran dimensión, porque entonces hay cambios en la distribución de insectos, particularmente de los mosquitos, se multiplican enfermedades, hay una situación muy grave respecto a la inseguridad alimentaria, es decir, la imposibilidad de poder alimentarse en grandes cantidades de población. Esto exacerba la violencia y da lugar al desplazamiento y a las migraciones. Ahí es donde el componente político es muy importante dentro de lo que es el fenómeno del cambio climático. Entonces, todo esto es de tal dimensión que no es sino ver apenas dos datos de gran pertinencia. Uno, el 80% de la energía consumida en el mundo proviene de combustibles fósiles, es decir, de carbón, de petróleo y de gas, y más del 50% del CO2, que es el gas excedentario más común en la atmósfera, el del CO2 expulsado a la atmósfera ha sido emitido apenas en los últimos 30 años, es decir, de manera vertiginosa hemos acrecentado este problema. Y la mayoría de los efectos van a persistir por siglos a pesar de que tomemos decisiones urgentes. Pero es muy importante también entender que si bien hay una cantidad de situaciones de violencia y de conflicto que generan el desplazamiento de gran cantidad de población en el mundo, es muy importante también entender que son los desastres naturales los que más generan ese desplazamiento, no la situación de conflicto y violencia per se, a raíz de situaciones de orden político, económico. Los desastres naturales son mucho más perjudiciales para los desplazamientos y las migraciones. Y este cuadro perfectamente nos lo muestra. ¿Qué ocurre? Si nosotros no tomamos las medidas pertinentes, vamos a tener en el año 2050 un mapa mundi como el que observamos aquí, donde solamente las zonas habitables serán las de color verde y el resto serán zonas deshabitadas, zonas o ya desérticas o con una situación de extremas temperaturas que no permiten la existencia del hombre. Entonces, esto nos aboca a una realidad que es realmente alarmante. Las grandes potencias que han venido haciendo, ver el papel de Estados Unidos es evidenciar que hay una situación de enorme descontrol del sector de la industria del petróleo, el gas y el carbón, y por el otro lado busca contrarrestar la presencia de China en lugares estratégicos. El caso de África o del Asia-Pacífico son ejemplarizantes. En el África-Nigeria, dada la presencia, por ejemplo, allí de China, ha generado que Estados Unidos, con el argumento del cambio climático, de que hay que combatirlo y que hay que estar allí presente por los altísimos índices de desertificación, realmente por parte de la gran potencia estadounidense hay un interés en contrarrestar la presencia china. Algo similar ocurre en el Asia-Pacífico, donde hay una competencia por el control del mar meridional de China, de las rutas, por ende, que pasan por allí, rutas marítimas que llevan toda clase de mercancía, particularmente el petróleo, y entonces son zonas estratégicas como esta las que se convierten en motivo de pugna entre las grandes potencias. Ocurre también entre Estados Unidos y Rusia en el Ártico, donde lo que hay es una fuerte presencia de las dos potencias en una gran competencia por los recursos. Y obviamente el tema del cambio climático queda subsumido a otra clase de intereses. Para Greenpeace, por ejemplo, todo lo que está sucediendo allí, particularmente la presencia rusa con esa flota rusa marítima tan poderosa, donde tiene una central nuclear flotante, lo que está dando lugar es a la existencia de un posible Chernobyl flotante, es decir, el riesgo de que haya algún tipo de situación de desastre producto de la acción humana es de enorme dimensión y preocupación. Entre tanto, los Estados Unidos pues vienen dejando libre
al sector de los combustibles fósiles, y hay un gran financiamiento de los bancos a todo lo que tenga que ver con el sector de la industria de los combustibles fósiles. Las cifras son evidentes. La banca estadounidense, pero también la banca internacional, por ende, está comprometida, y esto nos pone también frente a una situación en la que es absolutamente indispensable que reevaluemos y repensemos todo lo que es la infraestructura energética en el mundo, y obviamente la de cada estado. Esto además nos está llevando a ver que necesariamente pues hay que emplear otras formas de energía, y otras formas de energía como la energía fotovoltaica, como la energía eólica, y esto también replantea el papel de los estados. ¿Por qué? Porque estamos frente a la posibilidad de descentralizar y democratizar los sistemas energéticos con nuevas fuentes que pueden ser mucho más sencillas de obtener, inclusive en las casas, es decir, que no dependan necesariamente de toda una red centralizada por parte del Estado. Y esto va a tener un impacto enorme dentro de unos años, porque implica también mayor autonomía frente a lo que es la manera como se mueve el sector energético, ya no necesariamente por parte del Estado. Y nos ubica entonces frente a la existencia de nuevos actores, nuevos modelos de negocio. Y obviamente también todo esto nos lleva a concluir que las grandes potencias, no han desarrollado de manera efectiva una respuesta frente al cambio climático. Lo que hay son discursos, palabras, más no hechos concretos. Y los principales enemigos del cambio climático ni siquiera no son estos gases excedentarios en la atmósfera, gases de efecto invernadero, sino los propios estados, y sobre todo los estados más poderosos, que en el orden de la geopolítica y de la geoeconomía, es decir, en lo que son las áreas de influencia y los recursos naturales, allí están generando estos estados una fuerte presencia, que lo que menos está trabajando es en pro de la lucha contra el cambio climático. Lo que hay es el interés por los combustibles fósiles, y entre tanto la situación de tanta población, sobre todo de los países menos desarrollados, es absolutamente preocupante. No es sino ver la cantidad de personas que viven en las zonas costeras en tantos países del mundo, con grandes riesgos de inundaciones o producto simplemente de la propia alteración del clima, lo que está generando toda clase de afectaciones a la vida humana. Inclusive hay una serie de estudios que evidencian que la primera causa de muerte prematura en el mundo dentro de muy pocos años va a ser precisamente el calentamiento global. Y entre tanto que estamos presenciando la rivalidad entre Estados Unidos y China, las dos grandes potencias del siglo XXI, una gran falta de unidad y una gran fragmentación de los países de la Unión Europea frente a lo que debería ser una postura unificada frente a la lucha contra el cambio climático, y hay una gran rivalidad entre Estados Unidos y Rusia por recursos, particularmente en el Ártico. La pregunta es, ¿vamos a continuar con un modelo depredador o vamos a generar otras iniciativas? El asunto es que, ¿serían iniciativas autónomas o dónde está el real y efectivo papel del Estado? Bueno, todo esto que nos has contado tan interesante sobre la política global, sobre el tema del cambio climático, bueno, es el resultado de una trayectoria ya muy significativa, bastante larga, que has venido desarrollando a lo largo de estos años. Diana, cuéntanos cómo se dio tu formación, es decir, cómo llegaste tú a las relaciones internacionales, a través de qué vías, a convertirte en una especialista en este tema. Creo que allí se conjuga un componente familiar en términos de
unos padres que estudiaron en Lovaina, luego en París. Yo estudié en el colegio italiano, siempre además viajaban muchísimo, entonces siempre en contacto con el mundo. Eso creo que fue un componente así como determinante. Y ya luego, cuando realmente estaba haciendo la maestría del IEPRI, la maestría en estudios políticos, definitivamente ahí ya tenía claro que mi interés era en lo internacional, a pesar de que venía manejando algunos temas sobre la situación de conflicto interno colombiano. Había hecho algunos documentales y periodismo investigativo, pero realmente lo que más quizá me llamaba la atención eran las relaciones internacionales, y es a partir de ese momento que empiezo a dedicarme más, digamos, a esa área. Y en ese contexto, pues claro, termino la maestría, que además mi tesis de maestría fue sobre los migrantes colombianos, todo el fenómeno de la inmigración colombiana, y relacionado con el sentido de nación y la nacionalidad, y eso, digamos, también ese abordaje de las migraciones, pues por supuesto que me reafirmaba en esa idea de trabajar lo internacional. Ya luego vienen trabajos en el nivel profesional que me estimulan a pensar en que yo realmente debía desarrollar una vida académica. Eso es lo que hace que en el 2005 me presente al concurso 2017 de la Universidad Nacional para entrar como docente. Pero vale la pena también decir que yo ya tenía vínculo con la Universidad Nacional desde antes de terminar la carrera. Cuando un profesor, Ricardo Peñaranda, mi profesor de historia en la Javeriana, me llamó y me dijo que por qué no me vinculaba al IEPRI. Eso fue en el año 96, entonces realmente mi vínculo con el IEPRI data del año 96, y por ende también pues como de pensar en desarrollar la vida académica. Ya luego viene el doctorado, bueno, una serie, digamos, de trabajos y de estudio en lo académico, pensando en la formación precisamente para continuar la vida académica. Entonces ahí con mayor razón, digamos, me reafirmo en esa línea, pero con más claridad también frente a lo que quería, porque pues finalmente me enfoco en los estudios de Asia y en los estudios chinos, y ya luego con un enfoque en la geopolítica. Diana, tú combinas en tu formación de pregrado la comunicación social y el periodismo, ¿no? ¿Qué herramientas de esa formación te han servido en tu trabajo como investigadora en el campo de la política internacional? Realmente muchísimas herramientas, más de las que yo creí que iba a necesitar, porque considero hoy día que todo académico debe saber comunicar. Y para saber comunicar debe hacer uso no solamente de estrategias en el salón de clase, bueno, cuando la clase es presencial, obviamente también en la virtualidad, estrategias desde el punto de vista pedagógico, en la oralidad, pero también en la escritura. Hay que ser mucho más, consideraría yo, directo, simple y asertivo en la manera de comunicar. Creo que muchas veces el académico se queda un poco en un diálogo, a veces en un monólogo, y dentro de la propia academia, y eso debe salir a la sociedad, eso debe tener un impacto mucho más allá del salón de clase. Bueno, sin duda, ese es uno de los ámbitos en los que los académicos necesitamos, digamos, mayor desarrollo y mayor apoyo. Diana, tú te has especializado en los estudios asiáticos y en particular en China, lo cual, pese a todas las evidencias, sigue siendo un ámbito relativamente poco trabajado en nuestro país. En otros lugares del mundo son muy importantes los estudios asiáticos, pero tú eres una de las pioneras en ese trabajo, llevas ya varios años en ello. Cuéntanos cómo se dio este camino hacia China, esta ruta de la seda académica que tú has seguido. Bueno, creo que desde muy niña tenía la inquietud por Asia. Es una cuestión pues que
que sí venía desde quizá la infancia, la adolescencia. La inquietud estaba allí un poco latente, no manifiesta, pero se da de manera más evidente cuando yo estaba trabajando como asesora de la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Es una oficina asesora de rectoría que hoy se llama la Dirección de Relaciones Exteriores. Era una oficina naciente, no tenía muchos años, y yo tenía que recibir muchas delegaciones de distintos países y encontraba que los latinoamericanos pues somos muy, muy afines, hermanos. Los norteamericanos y los europeos pues me eran familiares y muy predecibles, pero cuando llegaban las delegaciones de los japoneses, los rusos, los coreanos, los indios o los chinos, uno encontraba que había una serie de elementos y de códigos culturales que no lograba yo discernir y realmente aprender. Entonces eso me generó realmente mucha inquietud y me acercó de hecho a las embajadas y a empezar también a establecer un vínculo un poco más allá de la cuestión meramente formal, laboral y empezar a entenderlos. Ahí comienza, digamos, como la inquietud un poco más en forma, que ya luego la vuelco de manera autodidacta a estudiar, a leer, a entender un poco más sobre ellos. Y también la vida me va como acercando un poco más a China, no porque fuera ya el país que estaba significando ser una gran potencia, porque esto es previo, es decir, yo estoy hablando del año, bueno, previo en Colombia y en América Latina porque no era tan evidente, año 2000, 2001, lo que sí era evidente en China, por supuesto. Y uno lo veía. Esta cercanía, esta experiencia con China, tú has viajado varias veces, has tenido la oportunidad de compartir con los académicos chinos y asiáticos en general, te ha llevado a ser una de las gestoras de la iniciativa de la red Asia en la Universidad Nacional. Cuéntanos un poquito de qué se trata esta experiencia, cuáles son las actividades que realizan y cuál es su objetivo. Pues sí, efectivamente la red Asia se configura hace unos 4 años pensando en que realmente una sola académica trabajando estos temas, hablando de esto, investigando, pues era muy difícil, porque es que estamos frente, digamos, la brecha geográfica, idiomática y cultural es inmensa. Filosófica, política, es inmensa, entonces es muy difícil realmente como que esto tuviera algún tipo de, bueno, de impacto. Entonces me tomé a la tarea de ir conociendo quiénes hacían algún tipo de labor académica en Colombia, fuera en la universidad que fuera. Esto es algo que comencé a hacer como desde, de hecho, como el 2003, 2004, pero fue, digamos, como un trabajo más de curiosidad, no con un sentido concreto en ese instante, pero que permitió que se fueran enlazando una cantidad de elementos que ya luego con el tiempo, y estoy hablando de ya años recientes, veo que en la Universidad Nacional sí hay unas inquietudes, sí hay unos profesores que tienen una serie, digamos, de desarrollos interesantes en relación con Asia y con los estudios asiáticos. Eso me acerca, por ejemplo, a la Facultad de Ciencias Económicas y encontrar que el profesor Jorge Iván Bula desarrolla un trabajo relacionado con China y Taiwán, Hernando Cepeda en Historia. Perdóname, Diana, sí, efectivamente hay una gran cantidad de profesores. ¿Qué actividad realiza la red? Mira, básicamente, ¿qué hacemos? Nosotros empezamos a trabajar pensando en que pudiéramos desarrollar un trabajo concreto a nivel de la extensión, de la investigación y de la docencia. En la docencia, de hecho, yo ya venía. Algunos también entonces empezaron a incursionar dentro de su trabajo, su carga académica en cuestiones enfocadas en estos países de Asia. El otro aspecto tenía que ver con la extensión. Creamos una serie de cursos sobre Asia. Y estos cursos eran abiertos al público, obviamente con facilidades para los estudiantes de la Universidad Nacional. Y el otro aspecto es el de la investigación como tal, el que creáramos un grupo de trabajo donde empezamos a
a desarrollar trabajo de investigación, artículos, y de hecho en 2020, pues a inicios publicamos el libro Entre osos y dragones, que es producto de esa labor investigativa de la Red Asia. Ok. Diana, ¿cuáles son tus proyectos hacia el futuro? ¿Qué quisieras seguir realizando en tu ámbito de docencia, de investigación, de extensión? Hay dos esferas en las que realmente me he sentido muy cómoda y me interesa mucho más ahondar. Uno es en la geopolítica y otro es en la prospectiva. ¿Qué quiero decir con eso? En la geopolítica, donde básicamente pues el tema de cambio climático definitivamente creo que es un tema que hay que seguir trabajando, desarrollando. La academia tiene que dedicarse con mayor énfasis en los asuntos urgentes para el planeta y, como no, el cambio climático. Y eso desde una mirada de la geopolítica. Y la otra, que tiene que ver con la prospectiva en términos como de ver las grandes tendencias, las mega tendencias en materia geopolítica y geoeconómica en el mundo para los próximos años, ¿no? Es como, es un ejercicio, digamos, riesgoso, por supuesto, de empezar a trabajar un poco cuáles son las tendencias a futuro, de qué es lo que puede llegar a suceder, pero creo que es muy importante tenerlo. Pero para eso, fundamental y algo que considero, digamos, es la base del desarrollo de cualquier trabajo en ciencia política y relaciones internacionales, la historia es fundamental. La historia como elemento de base para mirar hacia adelante. Bueno, por lo que nos cuentas, tienes muchas cosas todavía pendientes por realizar, que muestra la importancia y la relevancia que hay de esta reflexión desde la academia sobre las tendencias, las grandes tendencias en la política internacional, cómo se ubica Colombia y la región frente al mundo. Diana, muchas gracias por compartir tu experiencia, tu experticia con nosotros en el programa de hoy. Diana, muchas gracias por la invitación. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.